Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Él le contestó: «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación». Jesús le dijo al oficial romano: «Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dicho por el profeta Isaías: «Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores». Palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos el libro del Deuteronomio y justo antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, el Señor vuelve a repetir la ley, pero lo vuelve a hacer de una manera distinta. Él no comienza dando la ley de un solo, sino que comienza con dos palabras muy importantes para nuestra vida también. Dice Shema Israel, escucha Israel. Y a partir de ahí empieza a desarrollar toda la ley. Y esas son dos palabras muy importantes para todo cristiano y para todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo que nosotros abramos nuestros oídos, que entendamos la palabra que está saliendo de la boca de Él y sobre todo que la pongamos en práctica. ¿Y por qué he querido comenzar esta reflexión con esas palabras? Porque el día de hoy hemos visto un ejemplo muy hermoso sobre cómo escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque lleva inmediatamente a esa obediencia en la fe. Hoy hemos visto cómo el centurión se le acerca al Señor y le dice: «Tengo un criado enfermo, te ruego que por favor me ayudes». Y el Señor dice: «Voy inmediatamente a tu casa». Pero el criado, el centurión le dice: «No, Señor, basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo la disciplina, bajo la obediencia. Y si escucho un mandamiento, si escucho una orden, yo la cumplo. Y así yo también tengo gente que son subalternos míos. Y si escuchan mi palabra, ellos la tienen que cumplir». Entonces, si esa palabra viene de ti, Señor, que es la palabra de sanar, de que mi criado quede sano, yo le doy esa palabra al criado y el criado estoy seguro que quedará sano. ¿Por qué? Porque es un criado obediente. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la obediencia, de la fe, es una cosa que es realmente hermosa, porque no es una obediencia que nos atrapa, que nos esclaviza, no es una obediencia que nos limita en nuestras capacidades, sino que es una obediencia libre, es una respuesta de amor. Al escuchar esas palabras del Shema Israel, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. La respuesta que nosotros damos frente a ese amor que Dios nos ha entregado primero es obedecerle en la fe, porque hemos creído en su palabra, porque hemos visto sus obras, porque hemos experimentado su amor, y eso nos tiene que llevar justamente a la obediencia de la fe. Y obedeciéndole en la fe al Señor, nos damos cuenta cómo la palabra que viene por parte del Señor es una palabra que se hace vida en nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.